Hola a todos. Bien, pues hoy, como bien indica el título, es muy simple. Vamos a intentar analizar desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión lo que ha ocurrido en Algeciras, aunque evidentemente es muy evidente lo que ha ocurrido, ¿no? Es un asesinato, un vil asesinato que ha cometido pues un magrebí, un marroquí para más señas, que vivía entre nosotros, en este caso en Algeciras, en Europa, en España y en Andalucía y en la ciudad de Algeciras para ser más preciso. Y bien, ese atentado se enmarca dentro de la retahíla de atentados que van salpicando Europa desde hace demasiados años ya, ¿no? 15, 20 años para adelante por lo menos, que se han hecho más habituales, aunque siempre los ha habido. Atentados de corte yihadista en Europa desde que pues claro, es que hay que decir las cosas claras, desde que hay, digamos, gente venido de África del Norte y que se ha instalado a vivir a Europa, pues desde entonces, desde el minuto uno prácticamente, ha habido atentados yihadistas. Lo que pasa es que, bueno, al principio eran muy, muy escasos y siempre de corte terrorista, digamos, con reivindicaciones anticoloniales, etcétera, ¿no? Y ahora se han hecho, luego, bueno, eran gente pro-palestina, siempre había un corte detrás antijudío y tal, y ahora se han extendido al tema del cristianismo y al tema del laicismo y al tema de todo, ¿no? Desde Charlie Hebdo incluso se han metido con nuestra forma de vivir, con nuestras opiniones, nuestra forma de opinar, etcétera. Entonces, digamos que es un problema que es cada vez más grave, que solamente por suerte y por la excelente labor policial no es más grave todavía. Si no sería pues gravísimo probablemente, estaríamos hablando de atentados prácticamente mensuales en toda Europa prácticamente probablemente sería como algo ya común. Lo que yo lamento de verdad es como siempre ese intento de blanquear siempre desde las televisiones, digamos, mainstream, ¿no? Desde, sobre todo las de corte socialistoide y tal, y los que de corte, digamos, del gobierno que actualmente nos gobierna, vale la redundancia, siempre intentando blanquear al asesino, ¿no? Siempre intentando buscar excusas, sobre todo no vaya a ser que no enfademos a la gente, no vaya a ser que haya represalias contra la minoría musulmana que vive en nuestro país, etcétera, etcétera. Yo entiendo la prudencia, ojo, la entiendo. Es verdad que no hace falta poner más leña al fuego, es mejor vivir en paz, es mejor que no haya represalias, así a lo loco, etcétera, etcétera. Yo todo eso lo entiendo, pero de ahí, digamos, de ser prudente a blanquear, tampoco hace falta. O sea, quiero decir, no. Ya de bueno nos pasamos, ya nos pasamos a tontos, ya. O sea, es decir, yo puedo entender que los medios de comunicación hagan su labor de calmar el juego, ¿no? Y probablemente con órdenes del gobierno. Pero una cosa es calmar el juego y otra cosa es ya blanquear el asesinato hasta tal punto que ya al final el asesino parece casi como una víctima del sistema. A ver, ojo, hasta ahí podríamos llegar, ¿vale? Es decir que, como siempre en estos casos, yo encuentro que hay un exceso de calmar el juego, o sea, excesivamente ya. Hasta al final, ya digo, darle la vuelta al calcetín. A ver, para integrarse en una sociedad nueva, ¿vale? Cuando tú vienes, porque es que hay que recordar cosas que son obvias de como casi de parvulario, porque es que de verdad que los periodistas tienen un nivel tan lamentable y los políticos en España que es brutal, ¿no? Y podría extender al resto de Europa, pero bueno, en Francia ya están vacunados de otra manera y ya empiezan a darse cuenta que este sistema no funciona y que no hay que ser tan estúpido. Vamos a ver, pero aquí en España parece ser que hay que aprenderles. Para empezar, si tú vienes y te integras en una sociedad nueva, eres tú el que te tienes que integrar, no la sociedad que te tiene que integrar a ti. Es decir, esto es una cosa que o queda bien clara o vamos a tener unos problemas brutales en el futuro. Porque van a ser cada vez más y van a estar, al final acabaremos como en Francia, como en Alemania, es decir, serán millones y millones de musulmanes que vivirán entre nosotros, la mayoría bien, integrados, incluso algunos, pero siempre hay una minoría y siempre habrá un porcentaje bastante amplio, por desgracia, que tienen esa tendencia natural a ir hacia el yihadismo radical, ¿no? Y violento. Entonces, primero tiene que quedar claro una cosa muy clara. El que viene es el que se tiene que integrar, no la sociedad se tiene que amoldar al que viene, ya, para empezar. ¿Vale? Aunque bueno,
podría hacer aquí un matiz, digamos, un poco de mala leche. También la sociedad que integra debe tener claro sus costumbres, ¿vale? Y debe tener claro digamos, sus prioridades como sociedad y y lo que le mueve, digamos, ¿no? La estructura que quiere que se integre el que viene, porque claro, si estamos hablando de una sociedad cada vez más amorfa, como es el caso de la sociedad europea y española en particular, que no sabe ni quién es, entonces claro, ¿cómo coño pretendes integrar a alguien en qué? En una cosa amorfa, que no tiene forma, que no tiene valores, que no tiene ninguna cosa definida, pues claro, evidentemente en el todo vale, en una sociedad donde parece que, digamos, nada, todo es líquido, todo es según el prisma que se mire, todo es relativo, etcétera, pues claro, es un poco complicado integrar a alguien, porque claro, integrar a una cosa amorfa que no tiene forma de ninguna clase es bastante complicado. Pero bueno, dejando esta parte, hay que dejar bien claro que el que se tiene que integrar es el inmigrante, el que viene de fuera a la sociedad, no la sociedad del inmigrante. Es decir, que nada de comida halal en los colegios, nada de piscinas apartes, nada de dejar que la gente se bañe con burka y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que tendríamos que tener claro como sociedad. Somos europeos, laicos y en principio ninguna religión, ¿vale? Ya nos ha costado siglos quitarnos la teocracia cristiana y católica y ahora, porque vienen 4 descelebrados musulmanes radicales, no vamos a adaptar toda nuestra vida a ellos. Es decir, o se integran ellos o que se piren, no hay otra. O sea, quiero decir, no, o te integras o te vas y ya está, punto. Porque eres tú el que te integras a mí, no yo a ti. Entonces, claro, el día que yo me vaya con mi familia a vivir en un país musulmán o en un país asiático de religión budista o lo que sea, seré yo el que me adapte a la sociedad. Pero como eres tú el que vienes, tú te adaptas a mí. Eso lo teníamos que tener muy claro. Y hasta que no lo tengamos claro, vamos a tener unos problemas realmente, digamos, fuertes. ¿Vale? Luego, a ver, lo que le ha movido a este hombre a atentar, vamos a ver, también la extrema derecha y sus aprovechamientos y sus historias también me están un poquito hartando ya, porque todo esto son ruidos que despistan, vamos a ver. Este hombre no está vinculado probablemente a nadie, lo ha hecho en nombre propio, ¿vale? Eso que quede claro. Luego, ¿esto quita importancia? Ninguna, no quita ninguna importancia. ¿Esto rebaja penas o rebaja culpas? Ninguna. Pero es que hay que dejar las cosas claras. En Francia y en Alemania y en Suecia está lleno de atentados de estos cada día. O sea, bueno, en fin, cada día. ¿Entiende? Es una forma de hablar. Quiero decir que se han cometido miles por ese mismo perfil de tipo, ¿vale? Esos tipos son pobres tipos que no consiguen adaptarse de ninguna manera, no buscan trabajo, viven de cualquier manera, distribuyendo drogas, haciendo cualquier tipo digamos, de cosita para sobrevivir sin trabajar, básicamente. Tienen mucho tiempo libre y si la cosa les viene muy mal parada y les viene muy mal y no tienen, son desarraigados, no tienen una familia que les pueda acoger, vienen solos, etcétera, etcétera, y si no están bien, digamos, bien amparados por su propia comunidad, con gente sana de su comunidad, que evidentemente las hay, y muchas, son la mayoría, gracias a Dios, y evidentemente no, van perdidos, ¿vale? Y entonces a la mínima que les va muy mal la cosa, que les viene muy mal dada, que la cosa no se les encara bien, tienen una salida muy fácil, que es radicalizarse, sobre todo hoy en día, porque con el internet y tal lo tienen todavía más fácil. Se radicalizan ellos solitos y ven una única salida a su vida, es decir, pues cometer un atentado, cargarse un cristiano o un judío, y con esto van al paraíso, según una parte de la interpretación que se puede hacer del Islam, ¿no? Que, ojo, que el Islam es igual que otras religiones en ese aspecto, es decir, tanto en la cristiana como en la budista, como en la hinduista, como cualquier religión, si tú quieres tergiversar y coger solo el lado malo, y la judía, evidentemente, pues lo puedes hacer, no hay ningún problema, porque como se trata de textos muy antiguos, mal traducidos la mayor parte de las veces, mal interpretados también y tal, pues bueno, pues tú puedes interpretar lo que te da la gana. Si tú quieres interpretar que la parte que te dice que así literal, que para ir al paraíso pues solo hace falta matar a cristianos y a judíos, y tú no quieres interpretar que realmente eso estaba escrito en un momento de guerra entre ellos y de un momento de conquista en el cual esto podría tener algún sentido, pero ahora en paz y integrado tú en la sociedad cristiana no tiene ningún sentido aplicar ese tipo de aleyas o aluyas o como los llaman ellos,
pues es que eres muy tonto y tienes ganas de hacerlo. Pero como te da la interpretación esta, la posibilidad de hacerlo, pues muchos descerebrados como este chaval, pues cogen y lo hacen, ¿vale? Y se creen que con esto, toda su vida de drogadictos, de alcohólicos, porque muchos de ellos toman alcohol, se drogan, han hecho todo lo que prohíbe realmente el Islam y todo lo que no hace un buen musulmán, pues como han transgredido todo, han hecho todo lo que tenían que hacer, han comido hasta cerdo probablemente, etcétera, etcétera, pues ven la única salida, ven en cometer un atentado, ¿vale? Indiscriminado, en la calle, tal y cual. Y como suelen ser gente pobre, que proviene de la pobreza y que son proletarios, y menos que proletarios de hecho, son AMPA prácticamente, ¿no? Y sin prácticamente, pues evidentemente siempre cometerán atentados pues contra proletarios, contra gente humilde, porque siempre lo cometerán en la calle y siempre lo hacen de cualquier manera y cogiendo al primero que pasa por ahí, ¿vale? Por lo tanto, digamos, esto que quede muy claro, porque la extrema derecha con sus pretendiendo meter a todo el mundo en el mismo saco, cargarse al Islam entero, la inmigración, todo el tema no me parece bien tampoco, en el sentido de que es indiscriminado también y es totalmente estúpido y solo es para ganar votos. Entonces, claro, tampoco, digamos, me gusta ese tipo de comentario porque además, haciendo ese tipo de análisis mal hechos, tampoco vas a la raíz del problema. Y la raíz del problema solamente es una. Que primero, tenemos que ser muy ordenados y tener las cosas muy claras nosotros. Es decir, ¿qué tipo de sociedad somos? ¿Somos laicos o no? Coño, una puta vez. ¿Somos, digamos, una sociedad que tolera hasta cierto punto ciertas cosas o no? ¿O somos permisivos en todo? Hasta que nos maten. Lo único límite es que te maten ya. O, etcétera, etcétera. Es decir, son nosotros que nos tenemos que poner ya, para empezar, unos límites muy precisos de hasta dónde y cómo queremos integrar a esta gente y cuáles son nuestras normas y transmitírselas, bien claritas. Nuestras normas son esta y esta. Aquí se puede hacer humor con lo que nos da la gana. Aquí se puede coger y nuestras mujeres pueden ir como les da la gana. Y tú no las tienes que ni tocar ni mirar. Agachar la cabeza incluso cuando pasen. Y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que tenemos que hacer es unas normas muy, muy claritas, que las entiendan muy bien y el que no lo entienda, al carré. Fuera, a la calle, ¿me entiendes o no? O sea, es decir, y entonces ya ellos vendrán aquí y se integrarán de verdad. Pero claro, si tú encastras esto en una sociedad que no tiene normas, que no tiene aparentemente ningún tipo de orgullo, ni se siente nada, ni cree en nada, ni es laica, ni en nada de nada, pues evidentemente ellos pues no tienen tampoco donde integrarse. Entonces, ¿qué hacen? Se refugian a sus viejas costumbres, sus viejas historias, de las cuales probablemente la mayoría han huido. Pensando que entraban aquí en Europa en una sociedad ordenada, limpia, con normas claras, etcétera, etcétera. Que en parte es verdad, ojo, en parte es verdad, hemos conseguido bastantes cosas, somos una sociedad ordenada, limpia, etcétera. Pero a ver, pero tenemos que tener normas morales, éticas, si es que no queremos tenerlas religiosas, que evidentemente yo estoy a favor de no tenerlas, claras, porque si no, lo que no puede ser es que vengan aquí a un vacío moral, a un vacío ético, a una especie de un sitio donde solo te dicen, bueno, pues aquí lo que pasa es que vas a tener seguridad alimentaria y tal, vas a poder trabajar, ganar dinero y ya está, nada más. Es decir, no, ¿y cuál es mi perspectiva de vida? Quiero decir, moralmente, éticamente aquí, ¿a qué normas me debo atener? No, bueno, con que no robes, no mates y tal, ya nos basta. Ya por lo demás puedes hacer lo que te da la gana. Nos puedes imponer tu religión, tus costumbres, puedes ir aquí cubierto de los pies de la cabeza, no ducharte, no lavarte, no da igual. Mientras no nos molestes y mientras no cometas atentados y tal y cual, pues te aceptamos como sea, como eras, como seas, da igual, pelo largo, corto, vente como quieras. Claro, pues esa gente, los más inteligentes entienden que porque están en una sociedad abierta y tal, y dirán que chulo, que guay, pero la mayoría de gente que viene aquí, que son casi analfabetos, que son totalmente ignorantes, pues piensan, bueno, pues hostia, pues aquí es juajua. Aquí, bueno, todo está permitido, pues mira, violo a sus mujeres, cuando me da la gana los mato, les robo, les distribuyo droga adulterada, bueno, esta gente parece que lo aceptan todo, pues venga, a saco. O sea, quiero decir, es que es así. O sea, que realmente aquí hay que tener muy claro, pues primero de todo, nos tenemos que aclarar nosotros. Más que pedirles a ellos que se aclaren y que se integren y tal y cual, pero ¿dónde? ¿Integrarme dónde? ¿A qué? ¿A qué normas? ¿A qué me tengo que integrar?
¿vale? Entonces, tú les tienes que dar una dirección, les tienes que dar unas pautas muy claras. Y entonces, a partir de ahí, pues entonces sí, que podrás, a lo mejor con un poco de suerte, integrar la mayoría de ellos, ¿no? Y encajarlo, ¿no? Porque claro, la otra opción, que es educarles de verdad, darles una educación de verdad, un colegio de calidad, con educación filosófica, haciéndoles ver todo el bien que ha hecho Occidente, revolucionándose contra la teocracia y adoptando ese sistema de democracia liberal al final, etcétera. Todo eso requiere ya que vayan por lo menos a la universidad. Y como no van a ir la mayoría a la universidad, no nos engañemos, por lo menos no la primera generación ni la segunda, a lo mejor la tercera, con alguna suerte, puede que vaya alguno, pues no nos engañemos. De momento hay que darles normas mucho más claritas. Y porque estudiar no estudia casi ninguno, no nos engañemos. O sea que digamos que démosle unas normas claras, una dirección clara, y luego ya poco a poco, cuando las generaciones pasen, pues bueno, a ver si con más de uno se forma de verdad y tiene una educación y una cultura, digamos, amplia, una erudición incluso, y la cosa ya irá mejor. En fin, eso es lo que quería decir sobre este asunto. Espero que lo hayan entendido con claridad. Yo creo que he hablado con claridad. Les mando un saludo a todos. Les digo como siempre que se cuiden mucho y hasta la próxima. Chao, chao.